Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la maravillosa gracia de Dios nos reunimos una vez más a través de este medio de comunicación, como siempre les digo. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendar la enseñanza del día de hoy en las manos de nuestro buen Dios. Oremos. Padre Santo y Señor Soberano, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar en este nuevo día dispuestos a estudiar tu palabra. Te suplicamos, Padre bendito, que nos des la gracia de entenderla y que nos des la gracia de aplicarla en nuestro diario vivir. Te agradezco, Padre bendito, por este nuevo día que nos regalas y por todas las cosas maravillosas que nos das. ¿Cómo no alabarte y bendecirte, Señor, si tú no solamente nos das las cosas para vivir en este mundo, sino que nos das el perdón y la salvación en tu Hijo Jesucristo? Por eso, Padre, te alabamos y te bendecimos, Rey eterno y soberano, pero no solamente por eso, sino también por lo que tú eres. Eres el dueño y el Señor de todas las cosas, creador de lo visible y de lo invisible, de lo que no vemos y de lo que vemos. Gracias, Señor, por este día hermoso y por darnos la gracia de vivir y entender tu palabra. Gracias, Dios, por guiar mis palabras y permitirme llegar al corazón de todos los que escuchan este mensaje en el día de hoy. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Marcos. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 13. Marcos 1, versículos 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando Juan subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén. Antes de observar o de estudiar esta porción que hemos leído del Evangelio de Marcos, debemos recordar nuevamente que los Evangelios fueron escritos con el propósito de que al escucharlos creamos que Jesús es el único enviado de Dios para salvar a los hombres y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Además, debemos recordar que en cada porción de los Evangelios debemos tratar de entender más claramente quién es el Señor Jesús, cuál fue la obra que Él hizo en favor de los hombres y qué es lo que Él espera que yo haga una vez he entendido quién es Él y la obra que Él ha hecho. Es decir, cuál es la demanda del Señor, lo que Él espera que yo haga. En estas tres preguntas está el aprovechamiento verdadero del mensaje de Dios en su bendita palabra. Así es que, amable oyente, le invito a considerarlas. Ahora sí, vayamos al estudio de la porción que hemos leído en esta mañana. En este pasaje que hemos leído de Marcos 1, versículos 9 hasta el 13, encontramos tres eventos muy significativos de la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos tres eventos? En primer lugar, encontramos su bautismo. En segundo lugar, encontramos su señalamiento público por parte del Padre. Y en tercer lugar, su tentación en el desierto.
Cada uno de estos eventos es muy importante y aunque sean tratados de una manera breve en este estudio, cada uno de ellos tiene enseñanzas e implicaciones muy pero muy importantes en la vida de cada uno de nosotros si los entendemos bien. Entonces, veamos primero lo que nos enseña este pasaje, su bautismo. Versículo 9 de Marcos 1. Versículo 9 de Marcos 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Como vimos en el estudio pasado, el bautismo era una señal de arrepentimiento y una preparación para los pecadores que esperaban el Mesías. Entonces la pregunta obligada es, si el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados, ¿por qué se bautizó el Señor Jesús si Él fue el único hombre perfecto que jamás tuvo pecado en este mundo? Amables oyentes, la Biblia no nos dice exactamente por qué se tuvo que bautizar el Señor Jesús. En otro pasaje paralelo vemos a Juan el Bautista haciéndose esa misma pregunta. Y la respuesta que le dio el mismo Señor fue: así conviene que cumplamos toda justicia. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 5. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aquí vemos que era la voluntad expresa de Dios o del Padre que su Hijo eterno fuera bautizado. Su bautismo puede significar que Él llevaría el peso de los pecados de su iglesia, porque sería hecho pecador por nuestros pecados sin ser pecador. Y ese pecado que iría sobre su cuerpo y que lo hacía pecador sin ser pecador, cuando estuviera en el madero, es decir, en la cruz, sería totalmente lavado, tal como indica el bautismo, que es un símbolo del lavamiento de los pecados por la fe. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vemos claramente que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice el apóstol Pedro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por sus heridas, es decir, por el sufrimiento que tuvo que soportar en lugar de nosotros, recibiendo el castigo del Padre ejercido por sus verdugos, fuimos sanados de nuestra maldad. También el bautismo del Señor Jesucristo es muy probable que puede simbolizar su muerte y su resurrección, mostrando así su humildad y obediencia, reconociendo que el bautismo de Juan era una ordenanza divina y no de los hombres. Así es, amable oyente. Probablemente el Señor Jesucristo se bautizó para simbolizar su muerte y su resurrección, mostrando su humildad, mostrando su obediencia y reconociendo que el bautismo de Juan era una ordenanza divina a la cual debían someterse y que no era una ordenanza de hombres. También podríamos agregar que el bautismo del Señor Jesucristo nos muestra que todos los creyentes en Cristo debemos ser bautizados en la manera que Él lo fue, porque el agua del bautismo simboliza lo que hace la sangre preciosa de Cristo
a todo aquel que arrepentido cree de verdad en su perfecto sacrificio, amables oyentes. Es decir, que la sangre de Jesucristo lo limpia por completo y lo hace apto para estar en la presencia de un Dios santo que aborrece y castiga el pecado y la maldad de los hombres. Aquella persona que no reciba por la fe aquella limpieza que el bautismo por inmersión simboliza, quedará excluido del reino de Dios cuando venga y será rechazado por Dios desde el mismo momento de su muerte, porque muere sucio en sus delitos y pecados. Ese es el mensaje claro que nos deja el bautismo del Señor Jesucristo. Así es que, amable oyente, miremos lo que dice Romanos 6, versículos 3 hasta el 11, acerca de esta verdad, de por qué el Señor Jesucristo se bautizó y el símbolo de ese bautismo. Dice así la palabra de Dios en Romanos 6, versículos 3 hasta el 11. Dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice Pablo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos inferir de este pasaje, amables oyentes, que el bautismo del Señor Jesucristo simboliza nuestra muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida. Así como Cristo recibió el pecado de todos nosotros en la cruz y lo llevó sobre el madero, y al morir y resucitar limpió y lavó nuestros pecados, así también nosotros, cuando creemos esta verdad, testificamos a través del bautismo que hemos muerto con Cristo de la manera que Él murió y que hemos resucitado con Cristo de la manera que Él resucitó para no servir más al pecado. Así como Cristo andó y vivió una vida santa, así también nosotros vivamos en vida nueva, porque Cristo nos ha limpiado y nos ha perdonado de nuestras maldades, amables oyentes. Por eso el texto dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Lo que indica que el bautismo simbolizaba la muerte y la resurrección. Así Cristo se bautizó para simbolizar su muerte y su resurrección, triunfando sobre el pecado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, a través de la semejanza del bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando nos bautizamos, estamos testificando que hemos muerto a la antigua vida y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Por eso Cristo se bautizó, para darnos ese ejemplo, para que nosotros entendiéramos que solo en Él podemos morir y resucitar a una nueva vida. Bendito y alabado sea nuestro glorioso Salvador y Señor Jesucristo. Ahora veamos el segundo punto acerca de esta enseñanza del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 13. Amables oyentes, la segunda cosa que nos enseña este pasaje es el señalamiento público del Señor Jesucristo. Versículos 10 hasta el 11.
Dice así la bendita palabra de Dios. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos dos cosas muy importantes en este pasaje. En primer lugar, vemos claramente lo que ya dijimos en la enseñanza anterior, que todo el que se va a salvar debe creer que el Dios vivo y verdadero es un Dios trino, una Trinidad. En esta porción vemos claramente las tres personas de la Trinidad: la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo como una paloma y la voz del Padre. Juan el Bautista es el primer hombre que está ante la Trinidad de Dios, revelándose simbólicamente y explícitamente a Juan y a todos los lectores bíblicos. Hay personas que niegan la Trinidad de Dios cuando claramente está expreso en las Sagradas Escrituras que hay un Padre que es Dios, que hay un Hijo que es Dios y es eterno, y hay un Espíritu que es Dios y es eterno. Los tres son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Y lo segundo que aprendemos en este pasaje es que no hay otra forma de salvarse sino por medio del Hijo eterno de Dios, Jesús de Nazaret. Pues el texto sagrado dice que la voz que se escuchó del cielo es la voz del Padre, que decía claramente: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es como si el Padre hubiera dicho: Este es el Mesías que me satisface plenamente, el que cumple toda mi justicia perfecta. Y posteriormente, en el monte de la transfiguración, otra vez el Padre dijo, en Mateo 17, versículo 5, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Indicando con esto que aquel que no oiga la voz del Señor Jesucristo para obedecerla, será expulsado de la presencia de Dios eternamente, tal como se anunció en el Antiguo Testamento por medio de Moisés. Noten lo que dice, amables oyentes, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 al 19. Dice así la palabra de Dios: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Este pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio hace claramente referencia al Señor Jesucristo, al Mesías o al profeta que nos enviaría el Padre. Dice: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Claramente está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Mas cualquiera, dice el texto, que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí entonces esto nos está indicando que todo aquel que no oiga la voz del Señor Jesucristo para obedecerla será expulsado de la presencia de Dios eternamente, tal como se anunció en el Antiguo Testamento y como se anuncia también en el Nuevo Testamento. Qué importante comprender esta verdad. Debemos escuchar la voz del Señor Jesucristo revelada en su bendita palabra y predicada en cada congregación donde se predica fielmente la palabra de Dios. Fuera de Cristo no hay salvación. Tenemos que oír la voz de Cristo, creer la voz de Cristo y obedecer la voz de Cristo para ser salvos. Amables oyentes, así que al venir directamente una voz del cielo señalando al gran profeta de Dios, a Jesús de Nazaret, es para que nadie se equivoque a quién debe oír.
a quien debe obedecer y a quien debe seguir toda su vida, es decir, a Jesús de Nazaret y nada más que a Él, porque en ningún otro el Padre tiene complacencia. No hay otro mediador, no hay otro Salvador, solo hay uno, y ese es Jesús de Nazaret. No es a Jesús y a alguien más, no es a la Virgen ni a ningún santo a quien debemos seguir. El Padre dijo claramente: a Él oíd, en Él tengo complacencia. Y el que ponga su atención en otra persona o en otra cosa, sufrirá la ira de Dios. Y el que ponga un oído en Jesús y el otro en alguien que el Padre no le señaló, también sufrirá la ira de Dios, porque está rebelándose contra la voz del Padre, siguiendo un camino no señalado por el Padre. Está diciendo que es más sabio que Dios y Él no tolera semejante insulto. Amables oyentes, cuán importante entonces es que nosotros entendamos esta gran verdad. Hoy hemos estudiado de nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos estas dos cosas, y nos queda entonces para el próximo programa meditar en la tercera enseñanza que nos trae este pasaje: su tentación en el desierto. Hoy solo hemos visto su bautismo y su señalamiento público, y con estas dos cosas usted y yo podemos comprender que nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Si Él se bautizó públicamente, sin tener pecado y en obediencia a los mandatos de Dios, usted y yo también debemos imitarlo a Él. Si hemos creído en Él, tenemos que bautizarnos y dar testimonio público como Él lo hizo, mostrando con esto que Él era el Hijo de Dios. No rehúses el bautismo, como pasa hoy con muchas personas que no le dan importancia a esta ordenanza que el Señor Jesucristo mismo instituyó para la Iglesia. El bautismo en agua es un testimonio público de que hemos creído en Jesucristo y que ahora pertenecemos a Él, y que morimos a nuestra antigua vida y resucitamos a nuestra nueva vida, porque Cristo nos ha comprado con su sangre y nos ha hecho nuevas criaturas, amables oyentes. Tenemos entonces que dar testimonio público de nuestra fe en Cristo a través del bautismo ante la Iglesia, ante el mundo, ante nuestros familiares y ante los demonios, de que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, de que Él nos compró, de que Él es el enviado por el Padre que vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales somos nosotros los primeros. Y en segundo lugar, hemos aprendido en este día que el Padre señaló y testificó de Cristo como el Mesías o como el Hijo en quien Él tiene complacencia, como aquel que realmente satisface la justicia de Dios el Padre, porque ningún ser humano puede satisfacer la justicia del Padre, que debe ser obedecida perfectamente. El Padre testificó públicamente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces tenemos que entender que solo el Señor Jesucristo complace y satisface la justicia perfecta de Cristo, y que solo al Señor Jesucristo debemos oír, porque eso fue lo que indicó el Padre cuando Cristo se bautizó y cuando Cristo se manifestó en el monte de la transfiguración. Debemos entender que solo Él satisface la justicia perfecta de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo es el único que satisface la justicia de Dios. Espero que usted hoy reconozca que solo a través del Señor Jesucristo puedes ser salvo, que solo a Él debes obedecer y que solo en Él debes confiar, porque solo Él puede satisfacer la justicia de Dios.
Él es nuestro Salvador. Ven a Él y confía en Él plenamente, porque Él es el único que puede salvar nuestra vida de la condenación eterna. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.